Ahora sí están despiertos. Gloria a Dios. No sé ustedes, hermanos, pero cada vez que voy a Cuenca, o si usted va a Machala, Santa Rosa, como que siempre nos sentimos en casa, ¿no? Siempre nos sentimos abrigados y confortados en el amor de los hermanos. Es bueno estar acá, tener hermanos muy queridos, acompañándonos, compartiendo este tiempo especial. Quiero agradecer también a la iglesia Santa Rosa y Machala por hacer el esfuerzo de poder estar acá, compartir esta fiesta espiritual con nuestros hermanos acá de Cuenca. Te cuento que en cierta ocasión se encuentran dos hermanos, uno de ellos había venido de un aniversario de la iglesia UME, y resulta que cuando se encuentra dice: "Y hermano, ¿cómo estuvo el aniversario?" Y le dice: "Ay, hermano", dice, "¿por qué?" Dice: "Pasa que tuve problemas con un hermano que me dio el hospedaje." "¿Qué pasó?" Dice. "Lo que pasa es que el hermano me dijo que él me iba a hospedar." De eso se enojó el hermano. "No", dice, "lo que pasa es que cuando yo fui, él me dijo: hermano, esta casa es suya." Y yo vendí la casa. Entonces, espero que no sea el caso acá, hermano, si no, nunca le van a invitar. Y mi hermano, seguimos con... Y mi hermano, damos la gloria al Señor, no solamente por su misericordia, y decíamos anoche que proclamar su misericordia es darle otro capítulo a la vida del hombre. No solamente exaltar la gracia, el favor de Dios de haber recibido lo que nos dio, sino también dar las gracias al Señor porque en su misericordia no recibimos lo que debíamos merecer. ¿Saben? Mire, no ha pasado mucho tiempo de que se acabaron las elecciones. Para algunos ganó su favorito, para otros no. Sin embargo, algo característico en cualquier ciudad era el hecho de que era el pan diario escuchar la campaña a varias personas de diferentes partidos políticos proclamando a grandes voces o anunciando a través de panfletos, volantes, etc., que su candidato era una persona confiable, que su candidato era una persona fiel a sus principios y propuestas de campaña. Así que todos escuchábamos eso, todos recibíamos una volante, y eso es lo que proclamaban. Si usted vota por fulano, puede confiar. Téngalo por seguro que él cumple. Y siempre es el eslogan, ¿no? Hablando acerca de la confianza. Bueno, hay un pasaje en la Biblia que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y frente a esa realidad, la pregunta es: ¿en quién podemos confiar? Mire, sin embargo, esa no es la realidad con Dios. Porque dice la Biblia que por su fidelidad, o su fidelidad se basa en su carácter inmutable. Es decir, que Dios nunca cambia. Dios nunca cambia de parecer, Dios nunca cambia sus principios, Dios nunca cambia sus ordenanzas y en sus preceptos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, por su fidelidad, podemos confiar plenamente en el Señor. Mis hermanos, quiero invitarles a la luz de la palabra de Dios. Me había olvidado. Ceritas, ¿o ha dicho? Vaya a la computadora, ayúdame por favor. Me gustaría proyectar algunos textos. Así que mientras me acompaña a 1 Corintios capítulo 1, vamos a... He titulado el tema de esta mañana: proclamando la fidelidad de Dios. Mira, la Escritura dice que Dios es fiel, por lo tanto cumplirá todo lo que ha prometido. Eso es bueno para quienes lo creemos o creemos en Él, pero también es malo para aquellos que no creen, porque Dios va a cumplir sus promesas tanto para los suyos como para aquellos que no lo son. Y quiero sembrar esta mañana en el corazón de ustedes, irnos de este lugar agradecido al Señor por la fiesta que hemos tenido, pero sobre todo considerando que Dios es un Dios fiel y que vale la pena proclamar la fidelidad de Dios. El archivo de la bicha está como proclamando la fidelidad de Dios. Entonces ahí sí le ven. Pero bueno, vamos a continuar. Usted tiene su Biblia, así que puede ir mirando los textos bíblicos. En 1 Corintios
capítulo 1, versículos 8 y 9, quiero mostrarle una de las certezas, una de las convicciones que el apóstol Pablo quería plasmar. Si había algo que el apóstol Pablo destacaba de Dios, era su fidelidad. Si había algo que a Pablo lo motivaba a predicar, a proclamar o a anunciar o a evangelizar persona por persona, era esa fidelidad de Dios. Y encontramos varias verdades en cuanto a las declaraciones de Pablo acerca de la fidelidad de Dios. Mire, una de ellas en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 8 y 9, es que la fidelidad de Dios es la garantía de nuestra salvación. Mire lo que dice, capítulo 1, versículo, desde el 7 vamos a leerlo. De tal manera, dice Pablo, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, presta atención. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, la fidelidad de Dios es la garantía de nuestra salvación. Podemos confiar. Y una verdad que nos dice el versículo 7 de esto, es que nuestra salvación es completa. Es por eso que el apóstol Pablo dice, nada os falta en ningún don, en ningún regalo. Es decir, nuestra salvación no es una transacción a medias o un proceso incompleto. El día que usted creyó, por la fidelidad de Dios, dice la Escritura, que usted es salvo. Y no es que va a irse salvando, sino que Dios ya le salvó. Y escúcheme, la salvación no es un acto de mérito del hombre, sino que es un acto de la fidelidad de Dios. Mire, Dios no va a cambiar de parecer en relación a lo que prometió, porque como decía, Él es inmutable. Y si la Escritura dice que a todo aquel que en Él cree es salvo, téngalo por seguro que Dios va a cumplir. La segunda verdad que menciona el versículo 8, mire ahí el versículo 8, dice también que nuestra salvación es confirmada. ¿Sabe? La fidelidad de Dios debe llevarle a vivir confiado de que usted y yo no podemos perder algo que nunca hemos ganado. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando. ¿Cómo va a perder una salvación que Cristo Jesús obtuvo por sus méritos? Si usted vio el video el día viernes, aquellos que pudieron estar el día viernes, mostraba a un hombre que tuvo que recibir un trasplante de médula ósea porque tuvo leucemia. Y una de las cosas interesantes que él decía, que cuando le hicieron el trasplante de la médula ósea, él decía, yo era una persona nueva, yo nací de nuevo. La chica que había donado era una chica de 19 años, y él decía, cada vez que yo podía ver mi sangre o sentir mi sangre fluir por mi cuerpo, no era yo, era la sangre de esa chica fluyendo en mí. Ya no era mi vida, era la vida de ella en mí. Ocurre lo mismo con la salvación. No se trata de usted ante Dios, sino de Cristo Jesús a través de su vida. Y cuando hablamos de la salvación, no estamos hablando de, uy, ¿y ahora qué hago? Tengo que cuidar mi salvación. Sino el hecho de saber que cada vez que Dios le mira a usted, siempre va a mirar los méritos de Cristo Jesús en el Calvario. Amén. 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 Por eso es que el apóstol Pablo dice, nuestra salvación es confirmada hasta el día del Señor Jesucristo, hasta el día que venga a recoger a su iglesia en las nubes y nos lleve para estar eternamente con Él. Él nos va a guardar. El versículo 9, la tercera verdad, dice que nuestra salvación está segura solamente de Cristo Jesús, porque la salvación nace de la fidelidad de Dios, y gracias a Él, que no por el hombre. Imagínense si nuestra salvación dependiera de nuestra fidelidad a Dios, ¿no? Vacío el aniversario, ¿no? ¿Sabe? Pero Él nos llamó a la salvación, ¿para qué cosa? Para que disfrutemos de la comunión con su Hijo. Y él recalcaba el pastor Héctor hace rato, ¿no? El peor acto que nos hubiese llevado al pecado y la misericordia de Dios no hubiese intervenido
es que seríamos separados eternamente de Dios. Yo creo que el infierno va a ser terrible, así lo menciona la Escritura. Y peor el lago de fuego, porque el infierno va a ser un spa nomás en relación al lago de fuego. Así que los que quieren ir allá a adelgazar y todo lo demás, ya saben, simplemente no crean. Pero mire, pero yo creo que la miseria del lago de fuego, ¿no?, lo terrible del lago de fuego, es que no habitará en este lugar la presencia de Dios. Es por eso que decía el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que disfruten de tu presencia. Mire, el pecado nos lleva a perder la comunión con el Hijo, pero no la salvación. Sin embargo, si a una persona no le importa perder la comunión con el Hijo, ¿para qué queremos la salvación? Porque el hecho de que Dios envió a su Hijo, su unigénito, a morir en la cruz, es porque Él quería tener una relación con usted. Y gracias al Señor que nuestra salvación está segura en Cristo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12, encuentro tres verdades fundamentales sobre la salvación. Y quiero que preste atención. 1 de Juan 5, versículo 11 al 12. Miren lo que dice la Escritura. Maestro. Siguiente. Ahí. Escuchen lo que dice la Escritura. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tres verdades sencillas. La primera, para que nunca lo olviden: Dios ha dado al hombre la oportunidad de tener vida eterna. Segunda, esta vida eterna solo, única y exclusivamente está en el Hijo. Y tercero, solo la persona que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. ¿Usted tiene al Hijo? ¿Está seguro? Si tiene al Hijo, dice la Biblia que su salvación está garantizada por la fidelidad de Dios. Segundo lugar, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. Veamos lo que el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Tesalónica. 1 de Tesalonicenses, está entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Mire lo que hace la fidelidad de Dios en usted. Mire lo que hizo la fidelidad de Dios en usted y la certeza que podemos tener. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. Amén. Si no tiene Biblia, pueden mirar acá. Hermanos, el segundo beneficio es que la fidelidad de Dios santifica al creyente. Miren lo que dice el versículo 23 al 24. Y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique a medias. O santifique si quiere. O santifique de algunos lugares nomás. Lo que les gusta eso no puede ir nomás. Lo santifique de ciertas ideas, de ciertos pensamientos, de ciertas costumbres, de ciertos hábitos. ¿Eso dice la Escritura? No. Lo santifique por completo. Sigamos leyendo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Qué bendición! ¿No? ¡Qué bendición! Mire, una verdad interesante del versículo 3. Dios quiere que seamos completamente santos. Dios no está interesado en que seamos medianamente cristianos o una iglesia medianamente santa o apartada del pecado. Dios quiere que seamos totalmente apartados para Él, porque santificación no quiere decir que nunca más peca. Santificación quiere decir que Dios le apartó. El creyente peca, ¿no? Y si alguien dice, no, el creyente no peca, 1 de Juan 1:8, ¿no? Mentiroso, dice la Biblia, ¿no? Es el versículo que no me tomaron y el único que me aprendí. Mentiroso, dice la Biblia. Pero un creyente santificado es aquel que no se deleita más en el pecado.
A veces la pregunta de la gente en el mundo es: o sea, ustedes los cristianos ya no pecan. No, sí pecamos. ¿Y cuál es la diferencia entonces? No nos deleitamos más en Él. Porque Dios nos apartó completamente para Él. Mire, es interesante, note cómo la Escritura encierra al hombre por completo. Dice alma, dice espíritu y dice cuerpo. No es que, Señor, no, mi alma te pertenece, mi espíritu te pertenece, pero este cuerpo es mío. O como algunos jóvenes cuando van a hacer evangelismo, ¿no? Señor, el alma y el espíritu es para vos, pero el cuerpo es para mí. Cuidado. Porque a veces los creyentes parece que sí, el espíritu, el alma, todo al Señor, pero ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿No? ¿Qué hacemos con él? Pero Dios quiere que nuestro cuerpo sea santo. Una vez conversando con un joven decía: ¿sabe qué, pastor? Este es mi cuerpo. Si yo lo quiero tatuar, ¿cuál es el problema? Si yo lo quiero perforar, ¿cuál es el problema? Si yo lo quiero tratar mal, ¿cuál es el problema? El problema es que la Biblia dice que si tú eres hijo de Dios, tu cuerpo es templo del Espíritu. Y si tú eres creyente, dice la Escritura que debes ser santificado en cuerpo, alma y espíritu. Porque es lo mismo que Dios va a redimir: el alma, el espíritu y el cuerpo. Por eso el apóstol Pedro decía: sed santos, porque Jehová vuestro Dios es santo. Ahora, uno podría temer frente a eso: y cada vez fallo, y cada vez fracaso, y cada vez aquello. Pero gloria a Dios, porque por su fidelidad seremos santificados. Por eso dice al final del texto: el que os llama, Él lo hará. Mire, en alguna parte oí la siguiente charla entre un eminente cristiano y uno de esos jóvenes indecisos y preguntones que abundan en estos tiempos. Dígame, pastor, preguntó el joven, ¿es malo el cigarrillo? Le preguntó el pastor, ¿es usted creyente? Yo sí, pero soy un creyente que todavía fumo cigarrillo. Entonces el pastor le dice: mira, oye esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar un determinado sitio. Ya lejos de la tierra, notó que una rata empezaba a roer las cuerdas del paracaídas. El aviador, en vez de volver a tierra, conocedor como era de la poca resistencia de las ratas a las alturas, elevó su aparato lo más alto y lo más alto y lo más alto, hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. Así, para con nosotros, amigo mío, le dice el pastor, si las ratas del pecado están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, cortando los hilos de nuestra santidad, esto implica que como creyentes estamos volando bajo, muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades del pecado. Pero si volamos a considerable altura, como cosa muy natural, las ratas del vicio dejarán de perjudicarnos, porque estallarán a causa de la altura de la santidad de Dios. Amado hermano, si usted es todavía víctima del pecado, si aún frecuenta lugares que no honran a Dios, si aún va a lugares que no glorifican a Dios, como dice la Escritura, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, si aún hace cosas que no dan gloria al nombre de Dios, elévese a la santidad de Dios. Y aquel que es fiel, aquel que lo llamó, que dice, Él lo hará. A veces es normal escuchar, ¿sabe qué, pastor? Yo no puedo dejar esto. Me cuesta dejar de frecuentar ciertos amigos. Me cuesta dejar de ir a ciertos lugares que yo sé que no dan la gloria a Dios. Me cuesta dejar ciertos hábitos. Me he esforzado, pastor. ¿Qué hago? Busque a Cristo. Yo soy cristiano, pastor, ¿no? Pero a veces los cristianos estamos lejos de la comunión con Cristo, ¿no? ¿O no es así? Te doy un ejemplo, la iglesia de la Odisea. Eran creyentes, por si acaso, ¿no? Y me llama la atención que cuando el Señor abre esta iglesia, dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿no? Y abre, entraré, ¿no? Cenaré con él y él conmigo. La pregunta es, ¿qué hacía Cristo fuera de esa iglesia?
no podía escuchar que el Señor llamaba. Ahora, tenía Cristo. ¿Qué era lo que no tenía la Odisea? Intimidad. La santidad produce intimidad entre Dios Padre y sus hijos. Así que si usted quiere abandonar algunos pecados, búsquele, intimide con Él. Ahora, ¿por qué digo intimidad? Porque resulta que para Medio Oriente lo más íntimo no es la cama. Para los occidentales es nuestra cama, ¿no? De una plaza, de plaza y media, como acá que han dormido 20 en 2 plazas, pero bueno. Para los occidentales lo más íntimo es nuestro cuarto, nuestra cama, ¿no es cierto? Pero para los de Medio Oriente no es la cama, es la mesa. Por eso Jesús cuando le dice, entraré y cenaré contigo, ¿no? Tendré intimidad nuevamente contigo. Así que mi hermano, elévese. Y el versículo 24, la segunda verdad, Él nos dice, es que Dios mismo nos hará completamente santificados, conocedores de nuestros defectos, debilidades y tendencias pecaminosas. Nos pareciera que es una tarea imposible, pero note usted, como el apóstol Pablo en voz triunfal dice, fiel es el que os llama, Él lo va a hacer. Y si Dios le llamó, es Él quien va a encargarse de perfeccionar y transformar su vida. Nunca lo olvide. Por eso en Juan 17:17, por favor, asistente, Jesucristo en su oración por su discípulo decía, no, santifícalos en tu verdad. ¿Qué cosa es verdad? Tu palabra. Quiere elevarse, busque a Dios en la intimidad de su palabra. Y asimismo, mira lo que dice 2 Corintios 3:18, asistente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. ¿Cierto? En tercer lugar, rapidito, mis hermanos, ¿qué más hace la fidelidad de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo en su vida? ¿Y por qué debe proclamarlo? Porque la fidelidad de Dios es auxilio en la tentación. Ahora, es auxilio antes, pero también es auxilio después. Pide 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, por favor. 1 Corintios 10, versículo 13. Amén. Mire, escuche lo que decía el apóstol Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nuevamente esta preciosa palabra. Pero fiel, que dice, es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Saben? La tentación, mis hermanos, es parte normal en nuestro transitar en el mundo. No estoy diciendo pecar, ¿ya? Porque la tentación es previo al pecado. Jesús fue tentado y él mismo advirtió: velemos y oremos para que no entremos en qué cosa, en tentación, ¿ya? Y las tentaciones, ¿sabe qué? Yo no sé si usted ha hecho el mismo descubrimiento que yo, pero las tentaciones no acaban cuando conocemos a Cristo, se intensifican. Porque antes, cuando pecábamos, era una raya más al tigre. Ahora no. Y Satanás sabe. Y Satanás va a tentarle de una y mil maneras. Hasta la misma iglesia puede ser tentada por el mundo, porque la iglesia está formada de personas. Pero es hermoso, ¿no? Aquí, porque dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Por lo tanto, las tentaciones serán el pan diario del cristiano, pero eso no quiere decir que debemos pecar, mis hermanos. Ahora, también la fidelidad de Dios es auxilio después de que hemos pecado, ¿no? Porque imagínense vivir en esa condición.
Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que es facilito. Todo Machala quería dar este versículo ayer. Dice la palabra de Dios, escuche bien. Si confesamos nuestros pecados, aquí está hablando de qué, de alguien que ya pecó, de alguien que ya incurrió en el pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados, nuevamente aparece esta hermosa expresión. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Auxilio no está presente cuando somos expuestos ante la tentación, sino cuando hemos pecado también. Porque es el deseo de Dios que tengamos victoria. Es el deseo de Dios que permanezcamos en comunión. Es el deseo de Dios que disfrutemos de su presencia. Es por eso que por su fidelidad, por antes de la tentación y después, por su fidelidad, le va a salir a nuestro auxilio. Y en cuarto y último lugar, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mire, la fidelidad de Dios, mis hermanos, es el estímulo para nuestra perseverancia. Mire lo que dice Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mis hermanos, Dios cumple sus promesas. Y si podemos ser perseverantes, yo siempre he dicho, a mí me encantan los aniversarios porque uno comparte, se ve con los hermanos, juega, come bien, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero siempre mi pregunta, y quiero animarle a que sea la suya, tanto para usted como también en otros. ¿Los volveré a ver? ¿No volveremos a encontrar? ¿Aseguro? En cada aniversario siempre me dicen amén y después no lo veo más. La vida eterna. Porque si algo va a producir la fidelidad de Dios en sus hijos, es la perseverancia. Es la perseverancia del Señor. Ahí alguna vez me decía, pastor, ¿y qué pasa con los que no han podido perseverar en el Señor? Los que no han permanecido en sus caminos y han vuelto al mundo. Sencillo, nunca la he conocido. Porque la perseverancia de los santos no radica en nuestra fuerza, radica en la fidelidad de Él. Y dice la Biblia que el que comenzó en nosotros una buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y hay una convicción que tengo de mi Dios: Él no hace cosas a medias. Así que Él, si empezó un día a tratar de su vida, lo sacó del lodo cenagoso del mundo y del pecado, es para que algún día pueda estar con Él. Y Él no hace cosas a medias. Así que, mis hermanos, la fidelidad de Dios es el estímulo para nuestra perseverancia. Él cumple sus promesas. Mire, en la Biblia encontramos 7.487 promesas de Dios para el hombre. 1.400 promesas para naciones. Esto hace un total de 8.887 promesas. Algunas de estas promesas se han cumplido tal como Dios dijo que sería, y otras están por cumplirse. Pero Dios es un Dios que cumple sus promesas. Mire, por lo tanto, no importa el trabajo, sacrificio que hagamos por Él y para Él, sin importar el tiempo que tome, jamás será en vano, porque Dios prometió. Tal vez aquí habemos algunos que alguna vez, como hijos pródigos, pensamos que era mejor vivir lejos de la casa del Padre. Pero como Dios es fiel y como su perseverancia depende de Él por su fidelidad, muchos hemos dicho, no vale la pena el mundo. Ya sé de qué se trata vivir en el mundo. Y hemos vuelto a casa. Alguien alguna vez me decía, pastor, ¿y qué pasa con el creyente que se aparta, vuelve al mundo y se hace peor que antes? No, sencillo. No ha conocido al Señor. No ha conocido la benevolencia del Señor. Porque en algún momento los hijos se pueden apartar. Pero si es hijo, volver a casa.
Si es hijo, volverá al Padre. Así que, mis hermanos, podemos descansar de que Él no va a permitir que salgamos desenfrenados. Y cuando lo hagamos, Él mismo nos va a tener. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, y Él y su fidelidad es lo que estimula nuestra perseverancia, porque como Él es fiel, Él también quiere que seamos fieles. Yo le decía a los hermanos de Machala el domingo anterior, todos podemos decir amén porque Dios es fiel. ¿Amén? Amén. La pregunta es, ¿somos nosotros fieles? Ahí te quiero ver, dijo uno. ¿Somos nosotros fieles? Lo hermoso de esto es que aunque nosotros no somos fieles muchas veces, Él permanece fiel. Uy, si le contara las veces que yo he renegado del Señor. Pero gracias a Dios por su fidelidad. Ahora, el hecho de que Él permanezca fiel no quiere decir que vamos a ser infieles todo el tiempo. Porque Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice de que hay algo que produce la infidelidad, y es la corona. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Usted no puede decir, pastor, 20 años de cristiano, he sido fiel, ya es tiempo de buscar otros rumbos. No, sea fiel hasta la muerte. Nada que sí, que nada. Y nada, hermanos. Por eso el apóstol Pablo podría decir al final de sus días, en 2 Timoteo, ¿no? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. ¿Será que podemos decir eso al final de nuestros días? Si usted es de Dios, Él lo va a hacer. Queridos hermanos y amigos, Dios ha sido fiel. Lo comprobó en el pueblo de Israel y lo han comprobado miles a través de los años. Quienes han creído a su nombre y a su bendita palabra nunca han sido avergonzados. Su fidelidad hacia nosotros debe instar a nuestra fidelidad hacia Él. Quiero invitarle a que juntos podamos levantar una oración en voz alta. Ayer tuvimos un tiempo para sacar del baúl de los recuerdos. Como decía, muchas veces nos gozamos de la gracia de Dios y olvidamos la misericordia. Muchas veces recordamos, ay sí, lo que el Señor me ha dado desde que le conocí. Y a veces olvidamos de lo que el Señor también no nos dio, que merecíamos. Y ayer oramos diciéndole, gracias Señor, porque no me diste lo que sí merecía. Pero hoy quiero invitarle a orar, ahí en voz alta. En primer lugar, decirle, gracias Señor, porque has sido fiel en mi vida. Así que vamos a tomar unos minutos. Y quiero ahí que cada uno en voz alta le diga al Señor, en este tiempo de fidelidad, que estemos dispuestos a anunciar y proclamar no solo su misericordia, sino que Dios es fiel y mostrarlo a través de nuestras vidas. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios, hey, yo mismo me disciplino, yo mismo me propongo, porque no quiero ser heraldo de muchos y luego yo mismo ser descalificado. Yo no quiero traer a otros a Cristo Jesús y después que esos que traje digan, ahí está, Él me trajo al Señor, ya no está aquí. Él fue el que me evangelizó, es mi padre espiritual, pero mi padre nada más descarriado. No. ¿Se da cuenta? Sino que cuando nosotros seamos heraldos de otros, ¿y quién es tu padre espiritual? Ahí está. Sirviendo y amando al Señor. Pero si hoy usted está aquí, y si hoy ama a usted al Señor, es porque es fiel. Así que le invito a orar. Y una vez que ore por usted, le dé gracias a Dios por la fidelidad en usted. Dele gracias al Señor por la fidelidad en esta su iglesia. Y después de la oración, voy a levantar una oración. Luego quiero invitar al pastor Héctor. Me gustaría orar por él, por su familia, por los hermanos de esta congregación, ¿no? Porque Dios es fiel y Dios va a sostener su iglesia. Amén. Amén. Sus hermanos, vamos a orar juntos a una voz. Órele al Señor, dígale gracias, Padre, por tu fidelidad. Exalte su nombre, alábele, porque Él es fiel. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque tú me salvas, me santificas, me auxilias, tú me enseñas. Gracias, Señor amado, por esta tu iglesia amada, porque es tuya y nadie más. Gracias, Señor, por sostenernos.
3 años, Señor, que has sostenido. Gracias, mi Dios. Bendice, Señor. Bendice su corazón. Bendice su corazón. Bendito seas, Padre, porque eres fiel. Bendito, Padre, porque tú nunca cambias. Porque tú cumples tus promesas. Gracias por lo que hiciste en mí, Señor. No lo merecía. Sé lo que merecía. Pero si tú prometiste que todo aquel que en ti crea no vendría en condenación, sino que pasaría a tener vida eterna, Señor, lo creemos porque tú eres fiel. Gracias por esta tu iglesia, porque has sido fiel. Gracias por cada hombre, mujer, cada hermano y hermana, Señor, que ha sido los instrumentos honrosos en tus manos para ayudar a edificar esta obra. Gracias por cada hermano y cada hermana que en fidelidad y amor a ti, Señor, han trabajado arduamente para que esto sea posible. Muchos no están, Señor, pero siguen, Señor, amándote y sirviéndote. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por aquellos que están y continúan, Señor. Padre, solamente podemos decir gracias. Y esperamos con ansia el día en que tú vengas a recogernos. Son 3 años, Señor, pero estamos convencidos de que será más. Hasta que vengas. Cristo Jesús. Amén. Quiero invitar al pastor Héctor, por favor. Que nos sorprende, el pastor sale por acá, por allá. Así que no, mamá, el pastor Héctor sale por ahí. Vamos a orar él. Creo que vamos a orar por el pastor. Así que, si puede, mejor sentadito porque sé que está un poco complicado pararse. El próximo aniversario prometemos tumbar esas columnas ahí para estar más cómodos. Estoy convencido que en muy poco tiempo tenemos en otro lugar, porque el Señor usará esta su iglesia y a sus hijos para bendecir esta ciudad con el Evangelio del Señor. Amén. Amén. Así como lo está haciendo en Machal, así como lo está haciendo en Santa Rosa. A la gloria de Dios. Vamos a orar entonces, mi hermano. Acompáñame. Gracias, amado Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieses alcanzado, mi Dios? ¿Dónde estaríamos, Padre? Pero bendito seas, porque estábamos en tu mente y en tus planes desde antes de la fundación del mundo. No ha sido casualidad que hoy estemos aquí, que nos hayas llamado y que hayas levantado esta iglesia en este lugar. Gracias por aquellos siervos fieles que han trabajado en tu obra aquí. Señor, quiero pedirte por la vida del pastor Héctor y su familia. Tú los amas, Señor. Tú los has llamado. Padre, bendícelo. Padre, que sea un estandarte sosteniendo en alto la palabra de verdad y la palabra de vida. Padre, que su celo por la sana doctrina, que su celo, mi Dios, por las ovejas que tú has entregado en sus manos, ardan en su corazón como llama viva, mi Dios, porque tú le llamaste y tú eres fiel en sostenerle. Sé tú, Señor, dándole el vigor que necesita cada día. Sé tú, Señor amado, dándoles la fortaleza para caminar cerca de ti en todo momento. Señor, sé tú su sustento en los momentos de debilidad, en los momentos de soledad. Padre Santo, porque si tú estás con Él, ¿quién contra Él? Mi Dios amado, bendice esta tu amada iglesia. Bendice a cada hermano y a cada hermana. Gracias, Señor, por la UME de Cuenca. Gracias por cada siervo tuyo, mi Dios. Padre, rogamos que sean y que pongan el hombro para que junto a tus siervos, Señor, que has regalado a este lugar, puedan seguir, Señor, predicando tu palabra, para que los perdidos te conozcan y los perdidos vean al conocimiento del único Dios verdadero y que tengan una comunión plena por la eternidad contigo. Padre, como iglesia de Cuenca nos queremos comprometer a proclamar tu misericordia, a vivir tu misericordia y a proclamar tu fidelidad. Padre, gracias por tus siervos.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga.